hasta que comencé a darme cuenta que era tan grande la riqueza de este salmo, que en cada uno de los versículos. Hasta ahora hemos visto, ¿verdad?, que Jehová es nuestro pastor, no nos faltará. Hemos visto que este salmo nos ofrece parte de Dios, seguridad y salvación y provisión. En lugares delicados pasto me hará descansar. Dios nos ofrece descanso. Junto a aguas de reposo nos pastoreará. Nos ofrece satisfacción y ser pastoreados, que fue el tema de la clase pasada. Y en esta noche, vamos a estudiar la frase, confortará mi alma. Confortará mi alma. Nafshi yeshovev en el hebreo. Nafshi yeshovev. Confortará mi alma. Muy bien, aquí inmediatamente nosotros podemos observar dos palabras. Y en esas dos palabras vamos a basar el estudio en esta noche. La primera es confortar y la otra es alma. Estas dos palabras son suficientes para un estudio minucioso, aunque no exhaustivo, de esta frase, confortará mi alma. La palabra confortar, esta es otra bendición que Dios nos da, que es confortar nuestra alma. O sea, la palabra confortar significa restaurar a su estado original, o traer algo a su estado original. Vamos a explicarlo. Si tú tienes una pintura de hace 40 años y buscas a un pintor experto para que, por favor, restaure esa pintura, este pintor lo que va a hacer es tratar de hacerle todos los detalles al marco, a la madera, al lienzo, para que esa pintura quede exactamente, y si no exactamente, igual a como se veía hace 40 años. Si tú quieres restaurar tu casa, vas a hablarle a pintores, un arquitecto que dirija la obra y todo de restauración para que ponga, rellene los huecos, ponga pintura donde se faltó, etcétera, etcétera, para que esa casa otra vez pueda ser parecida a su estado original. Eso lo significa restaurar, traer algo o restaurar a su estado original. Muy bien, cuando dice la Biblia que Dios quiere traernos a nuestro estado original, ya comenzamos a entender, Dios quiere, ya entrando a su rebaño, ya siendo parte de su rebaño, ya siendo parte de sus ovejas, Dios tiene como propósito traerte a ti y traerme a mí al estado original en el cual nos creó en el jardín del Edén. Y este proceso de restauración se califica o se conoce en la Biblia con una palabra teológica que es santificación. La santificación es el proceso a través del cual el Espíritu Santo nos está trayendo o haciéndonos cada vez más parecidos al carácter de Jesucristo. Esto es lo que se llama la santificación. Ahora, vamos a ver en primer lugar, en el libro del Génesis, entender qué es el estado original en el cual Dios nos creó, porque si queremos entender de qué forma estamos siendo procesados o el Espíritu Santo nos está llevando a una restauración original, vamos a ver el estado original del ser humano para poder comprender verdaderamente qué es lo que Dios va a hacer con nuestra vida. En Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, la Biblia nos enseña que Dios nos creó, no nos hizo, nos creó, porque la palabra crear, bara, con B grande, en el hebreo significa crear de la nada, hacer algo que no existía antes. Hay otra palabra hebrea que es asa, con S, que significa moldear. Por ejemplo, cuando Dios dice, hizo las lumbreras, parecería como, bueno, ¿cómo que hizo las lumbreras si ya había la luz en el primer día? Es que esa palabra no es crear, sino que las puso en movimiento. El sol y la luna que ya existían antes de que fuera la restauración, ya existía el sol y la luna. En el estado satánico, cuando los ángeles se rebelaron contra Dios, ya existía esta tierra, existían plantas, existían estrellas, y todo fue restaurado y otra vez vuelto a diseñar, a moldear, trayendo al ser humano como su obra de arte en este mundo.
Cuando dice Dios que nos creó a su imagen y semejanza, vamos a ver en esta noche qué significa esto. Porque aquí está la clave para poder entender la santificación. En primer lugar, significa que fuimos creados distintos y diferentes del reino animal. El ataque más grande contra la Biblia del siglo XX provino de Charles Darwin, cuando estableció y postuló la teoría de la evolución, la cual se considera continuamente como teoría. El día que se descubra no 5 millones de eslabones que andan perdidos, el día que se descubra un solo nexo, una mutación de una especie a otra especie, se convierte en un hecho científico. Y desde hace más de un siglo no ha existido, no se ha observado, no se ha experimentado, no se ha podido ni siquiera producir el nexo entre una especie y a otra. Hay mutaciones de caballos, de la especie de los caballos, del mundo canino, del mundo vacuno, del mundo ovejuno. Hay caballos percherones, caballos chaparritos pony, caballos árabes, caballos etcétera, etcétera, cuarto de milla, caballos de carreras en el hipódromo. Hay perros French Poodle, hay Rottweiler, hay Cruza, ¿verdad? Como el Doberman, hay pastor alemán, pero son caninos todos, son equinos todos. Hay vacas grandes, vacas chicas, toros Brahma, toros, etcétera, etcétera, pero son toros vacunos. Hay borregos grandes, borregos chiquitos, pero son borregos. Pero nunca ha habido un cambio de una especie a otra especie en toda la historia de la humanidad. Entonces, este ataque contra la Biblia es hacernos creer que nosotros no somos distintos del reino animal. Y esto proviene, ya sabemos, ¿verdad?, de Satanás. Entonces Satanás quiere hacer al hombre creer que no tenemos dignidad, que simplemente somos el resultado de una selección natural, que evolucionamos de un protozoario, anfibio, invertebrado, vertebrado, etcétera, etcétera, hasta que llegamos al ser humano. O sea que venimos, que tu tatarabuela fue chita, y tu tatarabuelo fue un simio o fue un orangután. Entonces, esto es lo más anticientífico que existe. Ayer teníamos un campamento allá en un lugar de La Salle que rentamos, y con 200 jóvenes de nuestra iglesia, y yo les compartía que estamos en una época donde no quiere el mundo aceptar verdades absolutas. Vivimos un mundo donde todo es relativo, todo es subjetivo, o sea, relacionado a la persona y al sentir de esa persona, y no hay una verdad para todos los tiempos, para todas las comunidades, para todas las civilizaciones y todas las culturas, sino que el mundo está actualmente, esa es tu verdad, te dicen, yo tengo mi verdad. Yo soy homosexual, si tú no eres, respeta mi estilo de vida. Yo soy budista, y si yo soy budista, esa es mi verdad, los cristianos tienen su verdad, los musulmanes tienen su verdad, y todo el mundo tiene su verdad. Y cuando hablamos de esto, estamos concluyendo que la verdad es subjetiva, que la verdad es relativa, que cada quien tiene su verdad y que no existe una sola norma, un solo parámetro alrededor del cual se pueda comparar y medir verdaderamente quién tiene la verdadera verdad. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, no es de extrañarnos, pues, de que en este último siglo, sabiendo que el tiempo es corto, Satanás haya usado hombres pseudocientíficos para tratar de enseñarles a nuestros jóvenes que venimos del chango, y luego los maestros quieren que se porten como gente civilizada, y precisamente los estudiantes se portan como se portan porque les dijeron que son changos nada más evolucionados. Al que le interese más este tema, tengo un libro ahí atrás que se llama Creación y Evolución, que escribí hace 6 años, dirigido a las mentes universitarias para mostrarles lo anticientífico de la evolución y las bases científicas de la palabra de Dios. Así que tú los haces pedazos porque no hay, repito, una sola evidencia científica de que nosotros venimos de los animales. Una sola, ni genéticamente ni biológicamente, de ningún área, sobre todo en el área de la genética, que se ha descubierto cada vez más qué diferencia de cromosomas y de genes hay entre nosotros y los animales. Ahora, entonces nosotros no fuimos creados así, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y dice la Biblia también aquí en el capítulo 2, versículo 7 de Génesis: entonces formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En el capítulo 1
está hablando de una pluralidad. El ser humano, hombre y mujer, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. En el capítulo 2 se nos dan los detalles. Y se nos dice que nuestro cuerpo físico, tu cuerpo y mi cuerpo, fueron formados de algo que ya existía. La tierra, el barro, el polvo de la tierra. Y la ciencia comprueba miles de años después que los 18 o 19 elementos químicos que forman la tierra, flúor, yodo, zinc, potasio, etcétera, etcétera, y los 4 gases, nitrógeno, carbono, oxígeno, que forman la tierra, son los 4 gases y los 19 elementos químicos que posee el cuerpo humano. Así que esto no es una coincidencia. ¿Quién le reveló a Moisés hace 4.500, 5.000 años? Que exactamente el cuerpo, como lo dice la Biblia, formado de la tierra, todos los elementos que están en la tierra los tiene nuestro cuerpo físico. Ahora, ya que Dios le da de algo que ya existía a Adán el cuerpo, dice el versículo 7 que Dios hizo esto. Sopló, o sea, algo de Dios salió, ¿verdad? La palabra aliento, que es la palabra ruaj en el hebreo, se tradujo aliento y se tradujo espíritu. Y es interesante que la palabra griega para espíritu sea neuma, con P, neuma, de donde tenemos la palabra neumático, que también está relacionado con el aire y con el espíritu de Dios. Entonces Dios sopla dentro de nosotros algo que venía de Él, de su propia esencia, de su propia naturaleza. Dios pone dentro del ser humano, y quiero que noten ustedes en el versículo 7, la frase aliento de vida, porque en el hebreo es nishmat chayim, nishmat chayim, que significa alientos. Está en plural en el original hebreo. Esto significa que Dios pone dentro de nosotros 2 tipos de vida: la vida biológica y la vida espiritual. ¿Cuál es la vida biológica? La vida que tienen los animales, el alma. Lo vamos a ver ahorita, que los animales tienen alma, pero pone aparte de entre nosotros otra vida que en el griego se conoce como zoe, que es la vida espiritual, donde viene la palabra roaj en el hebreo. Entonces el hombre recibe la vida biológica, y entonces Adán despierta con su vida biológica y ve, oye, siente, tiene conciencia que habita, tiene conciencia que vive, que está interrelacionado con un universo, que hay animales, tiene que comer, tiene que caminar, tiene que trabajar. Esto es lo que se llama como la vida bios, de donde viene la palabra biológico o biología. Y cuando el hombre recibe el roaj o el aliento de Dios, que es el Espíritu de Dios, el hombre en ese momento se convierte en algo totalmente distinto de los animales. Veamos en Génesis 1:21 la palabra que se usó para la creación de los animales. Todas estas bases, tú como cristiano, las necesitas tener. Y dice en Génesis 1:21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente. Subraya la palabra ser viviente, porque la palabra viviente es nepesh. Nepesh en el hebreo, de donde tenemos la palabra alma, que en el griego es suche, de donde viene la palabra psique, de donde se deriva la palabra mente. Otra vez, en el hebreo es nepesh, para alma. En el griego es suche, con P-S, suke. De ahí viene la palabra psique, de donde viene la palabra mente. Vamos a ir poco a poco desarrollando esto. Entonces, los animales son creados con alma. Ahora ve el versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra, y encontramos otra vez la misma frase, seres con alma, según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra, según especie, fue así. ¿Qué es el alma? Apunta la diferencia entre el alma y el espíritu.
El alma es el asiento de las emociones, de los sentimientos, del intelecto, de la relación que tenemos con el mundo físico. Los animales, ¿verdad? Como la ciencia lo comprueba, tienen tristeza. Hay perros que se mueren de tristeza en la tumba de sus dueños. Los delfines se ha descubierto que son de los más alegres que existen y tienen unas depresiones tremendas. Los caballos pueden manifestar ira, pueden manifestar contento, pueden manifestar depresión. Los animales, de alguna forma, ¿verdad?, tienen sentimientos de tristeza, de alegría. ¿Qué hace el perro cuando está contento? Mueve la cola, tú lo sabes muy bien. ¿Qué hace el caballo cuando está enojado? Hace para ti y las orejas para atrás. Cuando hace un caballo que trae las orejas para atrás, cuídate, porque te tira la mordida. Entonces comenzamos a distinguir las características de los animales y nos damos cuenta que tienen reacciones, ¿verdad?, de enojo, de ira, de tristeza. Esto es porque Dios puso en ellos una vida biológica, que es la que tenemos nosotros. Pero la Biblia no menciona que los animales hayan recibido espíritu. Ahora, muy bien, veamos nosotros qué cosa es la imagen y la semejanza de Dios en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. ¿En qué consiste esta imagen y semejanza de Dios dentro del ser humano? Y en Efesios 4, versículo 24, se mencionan 3 características que teníamos antes de pecar, que Adán tenía antes de haberse revelado con Dios y haber escogido su propia independencia. Efesios 4:24. Y estas 3 características son las que Dios está restaurando, las que están en el proceso en el cual tú y yo nos encontramos. Y estas 3 características son las que dice Efesios 4:24. Se nos manda vestirnos de qué cosa. Ok, si hay un nuevo hombre, hay un viejo hombre. ¿Cuál es el viejo hombre? Lo que eras tú y lo que era yo antes de ser cristianos. Éramos el viejo hombre, ¿por qué? Porque nacimos viciados, nacimos distorsionados, nacimos desconectados, nacimos alejados de la gloria de Dios, nacimos en rebelión, nacimos independientes, nacimos confundidos, y bajo todas estas características el hombre ha vivido y ha inventado la filosofía y ha inventado las religiones, que son 2 áreas de la vida biológica a través de las cuales el hombre sabe que hay un propósito en esta vida y hay un destino, y pues ¿dónde estará? Pues a lo mejor con Walter Mercado él me lo puede contestar, o a lo mejor la bruja con la bola de cristal, o leyéndome las cartas turcas, o leyendo mis horóscopos, o dándome un pasonzozotote, o yendo con los hongos, o metiéndome con LSD, o buscando con los gurús. A lo mejor los gurús tienen orientación, a lo mejor en el Himalaya, y el hombre es la historia de una búsqueda. ¿De qué cosa? Lo dice Efesios 4:24. Vístanse según el nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, número 1. 2, en la santidad. Y número 3, en la verdad. ¿Qué es la imagen y la semejanza de Dios en el hombre? Que Dios puso originalmente dentro del ser humano el sentido de la justicia, el sentido de la santidad y el sentido de la verdad. Cuando el ser humano pierde la imagen y semejanza de Dios, o se distorsiona por el pecado y se corrompe por el pecado, y aun cuando la mantiene el ser humano distorsionada y pervertida dentro de él, cuando el ser humano se vuelve a conectar con Dios a través del nuevo nacimiento, cuando nacemos de nuevo, cuando Dios vuelve a entrar, ¿qué es el cristiano? La persona dentro de la cual entra Dios, el Espíritu Santo. En el huerto Dios estaba en Adán y se fue el Espíritu Santo de Adán, y todos los seres humanos hemos nacido con alma y con cuerpo, pero muertos en el Espíritu, desconectados de Dios. Cuando recibes a Cristo, Él es el medio para volvernos a enchufar con Dios,
La cruz fue lo que logró que el hombre y Dios se pudieran enchufar. Me enchufo con Dios y entra otra vez Dios a vivir dentro de mí, en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo? Dice 1 Corintios 6:19. Entonces Dios dentro de mí comienza ahora a tratar de restaurar ¿qué cosa? Dice 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo nueva, la palabra criatura es creación. Con cuidado, el que está en Cristo nueva criatura, nueva creaciones. ¿Qué es lo que recrea Dios cuando nacemos de nuevo? Nuestro espíritu. Pero el alma, que es la mente, y está viciada. Yo antes era comunista, marxista, leninista, tú eras del rock and roll, otros eran de los Beatles, otros eran del Elvis Presley, otros eran fascistas, otros comunistas, otros amantes de los nazis, otros libres pensadores, otros ateos. Dentro del cristianismo habemos puros ex. Y el que menos era trapecista. Pues yo me convierto y soy una nueva criatura. Pero me doy cuenta, después de tener 2 años en Cristo, 3 años en Cristo, que mis pensamientos, mis filosofías, mis postulaciones, mis proposiciones que yo tuve en el pasado, Dios las quiere sacar. Dios entra en nuestra vida para sacarnos ese software, sacarnos ese programa que el mundo nos lo metió y Dios nos quiere meter otro software que tiene la información en la Biblia. Y en la medida en la que tú dejes que este programa entre a tu vida, el otro va saliendo. Y este proceso de estar captando la nueva programación de Dios que viene mediante la Biblia y las tinieblas van saliendo, se llama restauración. Estamos tratando de regresar a nuestro estado original hasta que tú, después de 5 años de ser cristiano o 10 años de ser cristiano, se pueda considerar que eres una persona renovada en tu mente. Y desgraciadamente, amados santos, muchos cristianos tienen 5 años en Cristo, 8 años en Cristo, y los ves como piensan, cómo actúan, cómo consideran la vida, qué filosofía tienen, qué sistema de pensamientos, qué convicciones, y no han cambiado desde que se convirtieron nada. Piensan igual que hace 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque no han renovado, no hay un proceso, no se han sometido, no han obedecido, que es importante cambiar nuestra manera de pensar. Y eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces el ser humano era justo, santo y tenía la verdad. El ser humano fue creado para poder buscar la justicia, y esta es la razón por la cual los seres humanos, como los campesinos que cerraron la carretera de Cuernavaca ayer, como las enfermeras, como los policías, ahorita hay huelga de todo, de policías, de enfermeras, de campesinos, y todo el ser humano en todos los países del mundo, ¿qué está haciendo? Está tratando de demandar justicia. Todos se sienten que no son justos, el gobierno no es justo conmigo, el hospital no es justo conmigo, mi jefe no es justo conmigo, y todos de alguna forma protestan de una forma, ¿verdad?, anti-ley, de una forma anárquica. Quiero justicia, y ellos bloquean los derechos de los demás, como los que cerraron la carretera de Cuernavaca ayer, y no les importa que más de 5,000 automovilistas han llegado a las 5 de la mañana a su casa, porque ellos demandan justicia. Ellos, al demandar justicia, pisotean la justicia de los demás. Y es lo que se llama anarquía. La anarquía es cuando cada quien hace lo que bien le parece ante sus ojos. O sea, a mí me importa que me hagan, a mí no me importa si a ti te ofendo o si a ti te lesiono tus intereses. Yo quiero a mí que se me haga justicia. Es lo que se llama el egoísmo, vivir centrados en nosotros mismos. Y esta justicia, cuando tú recibes a Cristo, vuelve otra vez a nacer de ti. Y dijo Jesús en en Mateo 5:6, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Quiénes son estos? Los cristianos. ¿La tienes tú? ¿Qué significa esto? Dichosos aquellos cristianos que anhelan con todo su corazón que México sea un país justo,
que los partidos sean partidos justos, que verdaderamente hay una justicia en el mundo. Y escúcheme, la justicia no puede ser traída a ninguna cultura, a ninguna sociedad, sin el uso de la fuerza. Escúchame lo que te acabo de decir. Cuando en Florencia, Italia, se juntan 500,000 de personas, que Estados Unidos no ataque Irak, cuando Estados Unidos protestan, bienaventurados la justicia, que no haya guerras, toda la gente pacifista, así se conoce el movimiento, pacifistas, los pacifistas, son personas totalmente desconectadas de la realidad. Porque son personas que viven una utopía, que creen que puede haber paz sin el uso de la fuerza, solamente en Aladino y la lámpara maravillosa. Tú no puedes, como vive el ser humano y por el pecado que hay, y por los secuestros que hay, y por los crímenes que hay, y por las violaciones a los niños que hay, tú no puedes peace and love a todos. Tú tienes que meter a la cárcel, las penas tienen que aumentar, secuestradores de niños 80 años sin salir por lo menos ahí, en algunos casos pena de muerte, como este crimen de la familia que acabamos de ver en México, que los despedazaron a todos como si fueran carnitas, ¿verdad? Y cosas que dices que te conmueven y dices, Dios mío, es que no podemos vivir en una sociedad así. ¿Pero por qué vivimos en esta sociedad así? Porque está minimizada la justicia. En Irak, ese hombre se le tienen que quitar esas armas a fuerza. ¿Por qué a los demás no? Porque nadie ha amenazado el mundo como lo hizo en el 91, nada más por eso. Y porque ya usó las armas biológicas contra los kurdos, contra los iraníes, en época de los 70s, 80s. Entonces es un hombre que es un potencial, es un descendiente de Hitler. Y el mundo, peace and love, que no vayan con la guerra con Irak, ok, no es por guerra Irak, y que se siga armando este cuate, y que en 2-3 meses salte contra el mundo y ponga el mundo de rodillas, amenazando el flujo de petróleo en el Medio Oriente. ¿Eso quieres? Pero te das cuenta, peace and love, que no haya guerra. O sea, se creyeron las canciones de los Beatles. Se las creyeron. Pues claro, con el pasonzototote que traían y con toda la mota que se metieron los Beatles y todo, ¿verdad? ¿Y qué fue en los 60s? Una protesta contra la guerra de Vietnam. ¿Y qué hicieron ellos? Tener hijos por todos lados, vivir en comunidades, se drogaron, fue la época peor que hubo esa época de los 60, 70, donde más drogas, donde más homosexualismo, donde más perversiones, más promiscuidad hubo en inmoralidad en el mundo. Los mismos que protestaron que no hubiera guerras, hicieron peores cosas que los adultos que mandaban a los jóvenes a las guerras. Pero vivimos un mundo, tal como la Biblia lo dice, un mundo de locos. Un mundo de anarquía. Un mundo donde no se sabe distinguir entre el bien y entre el mal. Donde ahora se confunde lo dulce con lo bueno y lo bueno con lo dulce. Donde ahora los que persiguen a los terroristas son malos y los terroristas son héroes como el Che Guevara. Ese es el mundo que vivimos. Y tú te tragas todo lo que dice el periódico. Te tragas todos los comentarios de la televisión. Te tragas todos los comentarios de tu profesor de la universidad. ¿Por qué? Porque tu mente no está renovada. Y cuando tú comiences a cambiar tu manera de pensar conforme a Dios, y no dejes que te moldee la mente, los profesores, ni la psicología, ni la filosofía del mundo, entonces comenzarás a comprender los pensamientos de Dios. Porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. En segundo lugar, el ser humano fue creado para la santidad, porque es la naturaleza de Dios. Primera de Pedro 1:15, sean santos porque yo soy santo. La naturaleza de Dios es la santidad. Y si nosotros vamos a conocer a Dios y a caminar con Dios, necesitamos ser santos. Y esta es la razón por la cual el hombre sin Cristo anhela ser bueno. Al Capone los discos. En Navidad, en Chicago, se vestía de Santa Claus el angelito. Y andaba allí Don Benz en la calle y regalando dulces a los niños. Y durante 3 o 4 días se dejaba embargar por ese espíritu de dadivosidad y de generosidad. Y llegaba el 1 de enero y ratatatatatatatata al que se le atraviese. Los traficantes, los narcotraficantes en México, los cárteles por todos lados, tú los ves, pero son los más persinados que hay. Y sacan su tarjetita de su santito y tum, 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 tum.
Y les interesa que se sepa que ellos no están involucrados en crímenes contra los católicos ni contra el cardenal que mataron por allá, etcétera, etcétera. Pero, ¿verdad? Pero son narcotraficantes. Entonces te das cuenta cómo aún los más malos, ese es mi punto, aún los más malos sienten en lo profundo de su conciencia ser algo buenos. Y tener por lo menos una religión. Matar y hacer lo que quieran, pero por lo menos decir, soy de esta religión y soy persinado y tal vez Dios tenga misericordia de mí. ¿Por qué? Porque dentro del ser humano existe el anhelo de la santidad. Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y en tercer lugar dice Efesios 4:24, la verdad. El ser humano vivía en la verdad, conocía la verdad, andaba en la verdad. Después de la caída, el ser humano, la historia nos da testimonio. ¿De qué manera? Todo el ser humano, por todas las civilizaciones, por todas las épocas, ha sido una búsqueda filosófica de 3 preguntas. 3 preguntas que aún la filosofía ni ninguna religión te contesta. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde nos dirigimos? Ayer les dice a los jóvenes en el campamento, la ciencia, olvídate, descártala. La ciencia jamás te podrá decir científicamente el origen ni del universo, ni de la Tierra, ni del ser humano, porque para que sea científico tiene que ser repetitivo, mi querido Einstein. En segundo lugar, la ciencia no te podrá decir quién es. Por eso se inventó la psicología y la psiquiatría. Por eso se inventó la psicología y la psiquiatría. Es una rama, ¿verdad?, científica del pensamiento para tratar todo y trató a través de los pacientes con histeria, ubicarlos y encontrar. A ver si ponen de la cocina, no sé dónde viene tanto ruido. De la cocina, no sé dónde viene tanto ruido. Cuando hay ruidos, córranle a aplacarlos. Tienen que haber odio detrás. Y tratan, ¿verdad?, de buscar estas respuestas. La ciencia no nos puede decir dónde vamos, porque todo es ninguna religión, todos buscan hipotético, ninguna religión, todos buscan todos los filósofos, Sócrates, Demóstenes, Platón, los estoicos, los epicúreos, los gnósticos, los gnósticos, todos están tratando de dar una respuesta. Y esta respuesta, nada más, hay solo un libro, nada más, que nos responde, y es la Biblia. Si quiero saber de dónde vengo, no voy jamás ni a regresar al pasado, ni a buscar científicamente arriba. Algo me lo llama revelación de arriba. Mi propia investigación, revelación. Mis propios estudios, mi propia investigación, de dónde vengo, quién soy, a dónde voy. Nunca me dirán de dónde vengo, quién soy, a dónde voy. Dios, las cosas que la limitación de nuestro pensamiento humano, las cosas que la limitación de nuestro pensamiento humano, para que no fuera por medio de la lógica en la investigación, para que no fuera por medio de la lógica en la investigación, sino fuera por revelación. Dios, 1 Corintios 2:10-14. Dios nos la reveló por el Espíritu. Cuando nosotros encontramos, no es un concepto, que la verdad, sino es una persona, no es un concepto, nos quedamos a no es una persona, nos quedamos Juan 14, el Señor Jesucristo, en Juan 14 hizo la declaración más radical, hizo la declaración más radical, más intolerante que ningún ser humano jamás ha declarado. Yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Yo soy el camino. Yo soy el camino. No hay, dice la Biblia, hay caminos que parecen derechos, a Dios. Tú tienes camino. Dice la Biblia, hay caminos que parecen derechos, tú tienes camino de muerte. No es cierto, llegan a Dios, lo leíste en el caballo. Que todas las religiones llegan a Dios, lo leíste en el caballo de Lo leíste en la revista Duda, de José Benítez, lo leíste en la revista Duda. Lo leíste en el Calimán. Revelación. Te digo que la Biblia no existe esta revelación. Te digo que hay tantos conceptos que tenemos que desprogramarnos. Que todas las religiones llevan a Dios. Es la peor mentira que existe, que todas las religiones llevan a Dios. Cuando Jesús dice yo soy la verdad, no es por mí. Nadie va al Padre si no es por mí. Que todos los demás caminos que el hombre ha buscado y que todos los demás caminos que el hombre ha buscado y que cree que lo llevan a Dios son caminos que lo conducen a su autodestrucción. Juan 18, versículo 37. Juan 18, versículo 37, romano, llamado Cristo está enfrente de un procurador romano, llamado Poncio Pilato.
Le dice a Jesús Pilato, que si era el rey de los judíos, Jesús le dice, tú lo has dicho. Le dice a Jesús que si era el rey de los judíos, Jesús le dice, tú lo has dicho. Y le dice, Y Cristo palabras. le contesta a Pilato Yo para y le eso dice he venido estas a palabras. este mundo. Yo Para para dar eso he testimonio venido a este de mundo. la verdad. Para dar testimonio Todo aquel de que oye la verdad. mi voz y me sigue, Todo es aquel de que la verdad. oye mi voz y me sigue. Y cuando es Jesús de le dice la eso a verdad. Pilato, Pilato le contesta. Y cuando con una Jesús le dice eso pregunta. a Pilato, Pilato le Y contesta le dice con una Pilato pregunta. a este hombre condenado a Y la le muerte, dice Pilato ¿qué a es la este verdad? hombre condenado a la muerte. Y cuando Pilato ¿qué le dice es a la Jesús, verdad? ¿qué es la verdad? Y cuando Pilato le dice a Jesús, Jesús, ya no le contesta. ¿qué es la verdad? ¿Saben por qué no le contesta? Jesús ya no le contesta. Pilato estaba esperando por qué no le que le contesta? dijera un concepto filosófico. Pilato La verdad estaba es la realidad de esperando todas las que le cosas, dijera un es algo concepto que es fiel filosófico de la a su verdad, de la patrón, realidad de todas las etcétera. cosas, Pero en ese es algo que momento es fiel Jesús no le a su contesta patrón, porque etcétera, Pilato etcétera. Pero en ese estaba momento Jesús no le viendo contesta con porque sus ojos la Pilato respuesta. estaba La verdad no es un concepto, viendo con la sus verdad es ojos la una persona. respuesta. La verdad no es un concepto, la verdad es una persona. La verdad es una persona. La verdad es una Y el ser persona. humano anda perdido buscando ¿qué filosofía tiene la Y verdad? el ser humano anda perdido buscando ¿qué filosofía tiene la verdad? Jean-Paul Y Sócrates, Sartre, y Demóstenes, Freud, y Nietzsche, el ser y humano, Jean-Paul igual que Pilato, Sartre, busca y ¿qué es la verdad? Freud, ¿Qué es la verdad? y Cuando Cristo el entra ser a tu humano, vida, igual que por primera Pilato, vez, busca ¿qué es la verdad? llegas ¿Qué es la al verdad? conocimiento Cuando de la Cristo verdad. entra a tu vida, Jesús dijo en por primera vez, Juan 8, llegas 31, al 33, conocimiento de la verdad. los hará libre. Jesús dijo en Volviendo a poner Juan énfasis 8, en que la 31, verdad 33, es una persona, la verdad los no hará un libre, concepto. volviendo a poner énfasis en que la verdad es Y una cuando tú persona, sabes y eso, no un concepto. concluyes en esta tarde. La verdad, Y no cuando puede tú estar sabes en eso, ninguna religión, concluyes la en verdad esta no tarde. puede estar en La ninguna verdad filosofía. no puede estar La en verdad ninguna no religión. puede estar La en verdad no esta puede vida. estar en ninguna filosofía. En este mundo, La verdad no con puede ningún estar hombre, en esta porque la vida. verdad tiene que venir En este de Dios. mundo, en ningún hombre. Solo Él porque es la verdad verdad. tiene que venir de Y Dios. Jesús es la encarnación, Solo Él es viviente y la representación Y Jesús es la más encarnación grande del Dios vivo y verdadero. viviente La imagen y la del representación Dios invisible. más grande del Dios vivo y verdadero. La Ahora, imagen quiero darles a del ustedes Dios invisible. 5 características Ahora, quiero del darles ser a humano ustedes 5 características del ser humano después de la caída de Adán. Comprobándonos después estas 5 de la caída de Adán. características de que el Comprobándonos diagnóstico y las estas 5 declaraciones de características la Biblia a la luz de de que la el sociología diagnóstico y las declaraciones de la Biblia a la luz de la son sociología, exactamente a la luz de la lo que la Biblia psicología, dice. son En otras palabras, exactamente el lo que la concepto que la Biblia dice. tiene del ser humano es En otras palabras, cómo se el comporta concepto que la Biblia tiene del ser humano es mostrándonos exactamente que cómo la se experiencia comporta del ser humano corrobora que lo que mostrándonos la Biblia dice que la tiene experiencia del ser razón. humano corrobora En el que momento lo que la en Biblia que el dice ser humano tiene cayó razón. del Edén a nuestros días, En el número momento uno, en que el ser humano cayó tiene del la Edén a nuestros conciencia días, de un número código 1, moral el escrito ser humano dentro de tiene la conciencia Número uno. de un código moral escrito todos los dentro seres de él. humanos, aztecas, Número 1. aucas, Todos jíbaros, los seres caníbales, humanos, aztecas, hunos, bárbaros, aucas, cananitas, jíbaros, caníbales, africanos, hunos, italianos, bárbaros, todos los seres humanos, cananitas, en todas las culturas, africanos, en todas las civilizaciones, italianos, traemos todos desde los que seres nacemos humanos, en un todas las código culturas, que la Biblia en llama todas las en civilizaciones, Romanos 2:15, traemos la desde que conciencia. nacemos un código que la Biblia llama en Romanos Con 2:15 la dentro conciencia. ciencia, conocimiento. Con Dios dentro, pone dentro del ciencia, ser humano un conocimiento. conocimiento interno. Dios donde el ser pone humano, dentro del aunque ser humano no tenga un Dios, conocimiento no conozca la Biblia, interno y no conozca a donde el Cristo, ser humano, sabe que aunque matar no es tenga mal. Dios y no conozca la Biblia y no conozca Que a Cristo, robar las tribus sabe de que África, matar es los mal. indios, los cheroques, los Que robar peores las tribus de incivilizados que tú África, conozcas, los indios, saben los cheroques, que quitar los algo de otra peores tribu, de incivilizados otra que tú familia, conozcas, se castiga saben con que la muerte. quitar algo de otra tribu, de otra familia, No hay se una castiga sola con tribu la muerte. africana. Amados No santos, hay una damas sola y caballeros que tribu nos acompañan. africana. Una sola tribu en África. Amados santos y damas Que y caballeros quiere que nos entregar acompañan. a su hija Una en sola el tribu día de en la boda África que no sea virgen. que quiere entregar a su hija en el ¿Quién día de la puso boda este que no sea concepto virgen? moral dentro de los africanos? Que el mejor estado ¿Quién para una puso mujer este al concepto matrimonio moral dentro de es los la africanos? virginidad? Que el mejor Tal como la estado Biblia lo para dice. una mujer Que robar al está en los 10 matrimonio mandamientos. es la Que virginidad. matar está en los Tal como mandamientos. la Biblia Que lo dice. desear otra Que mujer robar que no sea está en mi los 10 esposa y mandamientos. tratar de quitarle Que otra matar está en los persona se llama mandamientos. avaricia, Que se desear llama otra robar. mujer que no sea mi esposa Y y tratar de codiciar quitarle y otra desear cosas persona que se llama este avaricia, se código, llama esta robar. conciencia la puso Y Dios. codiciar y desear cosas que no. Y esto nos Este explica código, esta conciencia, la puso Dios. que
En el ¿Y cómo día se del explica? juicio, muchos de ustedes les han preguntado Que oye, tú que eres en el cristiano, día del ¿verdad? juicio, Usted muchos dice de que Cristo es el ustedes único les camino, han ¿verdad? preguntado. Sí. Usted Oye, dice que sin Cristo tú la que eres gente está cristiano, frita, ¿verdad? ¿verdad? Ustedes Sí. dicen que Cristo es el único Bueno, camino, quiero ¿verdad? hacerte una Sí. pregunta. Si tú Ustedes eres dicen que sin cristiano, Cristo la gente está y las frita, personas ¿verdad? que nunca Sí. oyeron hablar de Cristo, Bueno, quiero hacerte una pregunta. Si tú eres cristiano, ¿qué contestarías? ¿y las personas que nunca oyeron hablar de Cristo? Los aztecas, mi propio padre, mi padre era catolicísimo, Los ¿verdad? aztecas, como todos los mexicanos, mi propio padre, mi padre era mi papá creció catolicismo, con la ¿verdad? religión que le Como heredaron todos los sus mexicanos padres, éramos una como religión y buen mi católico, papá creyendo que le hacía creció favor a con la sus padres, religión no que a le Dios. heredaron sus padres. Vamos a mi padre, Como buen católico, yo creyendo que jamás jamás favor a sus padres, sino a Dios. Yo no puedo juzgar. Vamos a mi Pero padre, vayamos a Romanos no 2. me acuerdo que jamás se llamó la Biblia Para que vea la no puedo respuesta que juzgar, Dios te da. Pero vayamos a Romanos 2. ¿Y qué Para que de vea la todas las respuesta que Dios te personas da. que mueren sin Cristo? ¿Qué les va a pasar? ¿Y qué de todas las personas que mueren sin Romanos Cristo? 2. ¿Qué les va a pasar? Del 12 al 15. Romanos 2. Porque todos los Del que 12 sin ley han al 15. pecado, sin ley, Porque todos los que sin ley han también pecado, morirán o perecerán, y todos los sin que ley, bajo la ley han pecado, también por la ley morirán serán o perecerán. juzgados. A ver, fíjense Y aquí. todos los que bajo la ley han La pecado, ley es esta, la por la Torah. ley serán juzgados. A ver, fíjense aquí. La Biblia dice que La hay ley es un esta, la grupo Torah. de seres humanos La que Biblia nacieron dice que y hay conocieron un grupo la Torah, de seres humanos la ley de Dios, y somos que nosotros. nacieron y conocieron la Torah, la ley Y de hay Dios. otro somos grupo, nosotros. nada más hay dos, acuérdense que en la Biblia solamente hay blanco, negro, Y hay malo, otro bueno, grupo, bendición, nada más hay maldición. dos, acuérdense que en la otro Biblia grupo de solamente hay seres blanco, humanos, negro, malo, nomás están bueno, divididos en bendición, dos maldición. grupos de seres Hay humanos. otro grupo de seres humanos humanos que nacieron sin nomás nada. están divididos en dos Y grupos de murieron seres humanos. cuando Hay murieron otro grupo sin nunca que nacieron haber sin esto. tenido el Y conocimiento de la murieron Biblia. cuando murieron sin nunca haber En el día del tenido juicio, el conocimiento de la las Biblia. personas que fuimos En el día del juicio, las personas que fuimos para conocer su ley y vivir bajo la ley, en el día escogidas del por juicio Dios y en la otra para vida, conocer su ley nosotros y vivir bajo la ley, seremos juzgados en el con día una del norma juicio mucho, y en la otra vida, mucho más nosotros elevada que seremos los que murieron juzgados sin la con una Biblia. norma mucho Vamos más a ser elevada juzgados que los que por murieron este sin la libro que se Biblia. llama la palabra de Dios. Vamos a ser juzgados la por palabra este que libro les que se envía llama la el palabra de esclavo, Dios. ella los Cristo juzgará dijo en en Juan el día 5, posterior. la palabra que les envía, Pero los que murieron ella los sin la juzgará Biblia, en el día sin posterior. conocer de Cristo, ¿cómo van a ser Pero los que juzgados? murieron sin la Biblia, sin Aquí lo conocer dice. de Cristo, ¿cómo van a ser juzgados? Versículo 13, porque no son los Aquí lo oidores de la dice. ley, los justos ante Versículo Dios, 13, sino porque los no son los hacedores oidores de la serán ley, justificados. O sea, los cuando justos tú ante mueras, Dios, sino los si tú hacedores de la conociste ley la serán Biblia, justificados. y O fuiste a sea, la escuela cuando dominical, tú mueras y veniste aquí los y jueves, tú conociste te la han molado, Biblia te vas a llevar. y fuiste a la escuela dominical y veniste aquí los jueves, te han molado, te vas a llevar. Y no hiciste lo que tú oíste en Y este no libro, hiciste, tu juicio será 10 no veces hiciste lo que tú oíste en peor. este Que tu libro, abuelito, tu juicio será escúchame, 10 y el veces peor peor. de los asesinos, y Que tu secuestradores abuelito, y capones, escúchame, y que los y que del el cártel de peor Tijuana. de los asesinos y secuestradores y que capone y que Porque los del tú cártel de Tijuana. supiste que era realmente la voluntad de Dios. Porque tú supiste Ahora, que dice el era versículo realmente la voluntad de Porque Dios. cuando los gentiles que no tienen ley, Ahora, dice el ya lo versículo vimos, 14, ¿verdad? Que no tienen la Biblia, Porque cuando los hacen gentiles por que no naturaleza tienen lo que es ley, de la ley, ya lo o sea, vimos, ¿verdad? Que por no tienen la naturaleza Biblia, no roban, por hacen por naturaleza lo que es de la ley, o consideran el sea, malo, por naturaleza no roban, por naturaleza consideran el crimen malo, por naturaleza consideran la codicia, o sea, algo en su naturaleza los hace actuar conforme a la ley que la tenemos Biblia, nosotros. aunque no Ya tengan vemos ley, nosotros son ley a para sí continuación mismos. que dice la Biblia, Mostrando aunque no la tengan ley, obra son de ley la para sí ley mismos, escrita mostrando en sus corazones. la obra de la ley. ¿Cuál es esta ley que Dios escrita escribió sus en corazones? salvajes y en todas las culturas? ¿Cuál es esta ley Dando que Dios testimonio, escribió en subráyalo, salvajes y en su todas las conciencia. culturas? Dando testimonio, subráyalo, su conciencia. El conocimiento interior que Dios les puso. No hay El conocimiento solo animal, un perro, interior un león, que Dios les un puso. tigre No hay que maten por el solo placer de animal, matar. un perro, Los animales un matan león, por un tigre instinto. que maten por el El ser placer de humano matar. mata por Los animales placer. matan por instinto. El ser humano mata por placer. Los animales no van a ser condenados por su ferocidad. Es el instinto con el Los cual animales no van a ser nacieron, condenados matar, por su agredir, atacar, ferocidad. defenderse. Es el instinto Nosotros con el no. cual nacieron matar, agredir, Esa es la atacar, gran defenderse. diferencia. Nosotros no. Acusándolos o defendiendo Esa es la los gran razonamientos diferencia. en el día del juicio, Acusándolos todos o defendiendo los seremos traídos razonamientos y en el día del juzgados por el juicio, libro. todos Los que nosotros murieron sin seremos Cristo, traídos y solo juzgados Dios por el libro. en ese día Los que murieron sabe sin cómo los va a Cristo, juzgar. solo De Dios acuerdo en a ese cómo día respondieron sabe a su conciencia. cómo los va a juzgar, de acuerdo a cómo Y como yo no sé respondieron cómo a su respondió conciencia. la conciencia de mi papá,
Y como yo no sé cómo respondió la conciencia de mi papá, ni mi abuelita, ni tú de tu hija, no te comienzas a meter en una conflicto mental. ¿Y dónde estará mi abuelita? ¿Y dónde estará mi perro? Dios es un ser. ¿Y dónde estará mi abuelita? ¿Sabe una cosa? Dios es un ser que no va a castigar a nadie sin que lo merezca. Que no va a castigar a nadie sin que lo merezca. Pero todos los que hemos oído la ley de Dios, tengamos cuidado. Pero todos los que hemos oído la ley de Dios, tengamos cuidado. Esto lo comprobamos cuando Jesús vino a la luz y les dijo esto. Se acercó a Corazín y Betsaida, dos ciudades, y les dijo esto. Si los habitantes de Sodoma hubieran escuchado lo que yo les hablo a ustedes, si los habitantes de Sodoma, les dijo Jesús, hubieran escuchado lo que yo les hablo a ustedes, déjenme decir, les dijo Jesús, en el día del castigo, el juicio para los sodomitas y para los homosexuales será más leve que con ustedes. Ahí Jesús nos daba cuenta que la medida del juicio es conforme a lo que hemos recibido, a que muchos se le da. Ahora, ¿quiénes van a ser las personas que más van a ser condenadas? ¿Quiénes van a ser las personas que más van a ser condenadas y van a estar en el último grado de nivel en el infierno? Los que oyeron más de 3 o 4 veces la Biblia y nunca se decidieron. ¿Cómo lo sabemos? Apocalipsis 21:8. ¿Cómo lo sabemos? La lista que van al lago de fuego, los que encabezan la lista que van al lago de fuego, no son homosexuales, dice la Biblia, los borrachos, parranderos y jugadores. Dice la Biblia, los cobardes. Apocalipsis 21:8. Los cobardes y los incrédulos. Apocalipsis 21:8. Los cobardes y los incrédulos encabezan a nuestro concepto que van a decir que mató a ese para mí, si ese merece todo. A nuestro concepto, a los ojos de Dios, sus pensamientos no son pensamientos, ese merece todo. A los ojos de Dios, sus pensamientos no son pensamientos. A los ojos de Cristo, el peor individuo es aquella persona que rechazó a Cristo oyendo. ¿Por qué le dice la Biblia cobarde? Porque enfrentarte a Dios. Yo el otro día me encontré una persona. Y me dice mi hermana le presento a mi esposo. El otro día me encontré una persona que me dice mi hermana le presento a mi esposo que es macho mi esposo, y mi esposo me dice, la hermana, a veces me pega y se aprovecha de nosotros en la casa, a veces me pega y se aprovecha de nosotros en la casa, y uno va a la iglesia y dice, bueno, es que él dice que no necesito, que yo me lo presenta, son las que necesitan ahí en Toluca, y hablo con el Señor, un día me lo presenta, usted es el esposo, ahí en Toluca, y hablo con el Señor, y le digo, me acerco, usted es el esposo de fulano de tal. Sí, y le digo, ¿por qué le saca a Dios? Y me hace así, ¿verdad? ¿De qué me está usted hablando, joven? Digo, ¿por qué le tiene usted miedo? Y me hace así, ¿verdad? ¿De qué me está usted hablando, joven? Digo, ¿por qué le tiene usted miedo a Dios? Que usted no va a la iglesia. ¿De qué me está usted hablando? Y usted no lee la cosa, y usted no va a la iglesia, y usted no lee la Biblia, y usted no quiere acercarse a Dios, porque usted tiene miedo de enfrentarse como ciudadanos, como padre, y por eso se aprovecha de su esposo y se aprovecha de sus hijos, porque usted, y por eso se aprovecha de su esposo y se aprovecha de sus hijos, porque usted le saca a Dios. En lugar de que usted es un macho a los ojos de Dios, su cobarde. Yo no sabía si me iba a descontar o me iba a hacer algo. Yo no sabía si me iba a descontar o me iba a hacer algo. Pero sentí hablar con esa dureza, porque ya hace un hombre, hablaron de duro, y usted detrás de un hombre, ¿verdad? Que duro, y dije, usted detrás de toda su dureza hay un espíritu de cobarde. Y le mostré a los cobardes van al infierno, de la narizota. Digo, aceptar a Dios van al infierno, que soy responsable. Digo, aceptar a Dios es aceptar que soy responsable, que tengo que someterme a Él, que tengo que obedecerlo, que tengo que ser un buen padre, que tengo que ser honesto, y eso requiere de valor, que es lo que usted no tiene a los ojos de Dios. Entonces usted no es un macho, usted es un cobarde. No me dijo nada en 5 o 10 minutos y me dijo después ya que no me dijo nada en 5 o 10 minutos y me dijo después ya que se iba, ¿verdad? Lo voy a pensar y después hablamos. En segundo lugar, la otra característica del ser humano después de la caída. En segundo lugar, la otra característica del ser humano después de la caída es la conciencia de la muerte y la vida después de morir. Todos los seres humanos tienen, todos los seres humanos, de que hay algo después de la vida. La conciencia de que hay algo después de la vida. Los animales no saben que van a morir. Nosotros sabemos, los animales no saben que van a morir. Nosotros tenemos un presentimiento negar que la muerte nos espera. Aunque muchos la quieran negar, sabemos que nos espera la muerte. Los egipcios enterraban a sus muertos con que le iban a matar, con su comida. Algo les decía que le iban a matar. Los hindúes creen en la reencarnación. Los hindúes creen en la reencarnación. De alguna forma, las tribus y todas las religiones, de alguna forma, han enseñado a través de las culturas y civilizaciones que existe en el ser humano una conciencia que hay algo en el más allá después de la vida.
Hebreos 9, y hay algo en el más allá. Está establecido que muramos Hebreos una sola vez 9:27. y después el juicio. Está establecido En tercer que muramos lugar, una sola la vez y tendencia después el juicio. y la En tercer lugar, la propensidad tendencia y y la propensidad algún de adorar Dios. y comunicarse Freud con algún respondió Dios. a la pregunta que le Freud hicieron una vez respondió a la pregunta que ¿por le qué hicieron una vez el sus hombre alumnos? maestro ¿Por le qué preguntaron a Sigmund Freud, el hombre es maestro, le preguntaron a Sigmund incorregiblemente Freud, es religioso? incorregiblemente religión, una religioso? época donde el No hombre ha existido adora una la civilización, luna, una época donde el hombre adora la luna, el sol, se va a la Teotihuacán a cargar adora algo porque hay algo dentro de nosotros, adora algo porque hay algo dentro de nosotros que nos lleva a adorar algo. Los romanos, convertimos los griegos, las algo personas en más Dios. inteligentes, convertimos algo dentro en del Dios. ser humano Esa cosa ¿Quién que le puso dijeron dentro a del Freud, ser humano porque esa cosa que le dijeron a Freud, porque es incorregiblemente religioso? Freud contestó, porque el hombre le teme a lo desconocido. Esa fue la el hombre respuesta le freudiana. teme a lo desconocido y como no El sabe hombre le qué teme hay a lo después, desconocido tiene y que como fabricarse no un Dios. sabe qué La hay segunda después, pregunta, tiene que Mr. fabricarse Freud, un Dios. La es que segunda si el hombre pregunta, le teme a lo Mr. desconocido, Freud, ¿quién es que le si el puso hombre lo le teme a lo desconocido al ser desconocido, humano? ¿Quién y si el ser puso lo humano tiene desconocido al algo ser que es humano? desconocido Y dentro si el de su ser humano corazón, tiene ¿quién se lo va a algo dar que a es conocer? desconocido Dentro pum, de su corazón, ¿quién se lo va a dar a conocer? pum, pum. En cuarto lugar, la conciencia de nuestra existencia. En cuarto lugar, la conciencia de nuestra existencia. Sócrates dijo, pienso, luego existo. Sócrates dijo, pienso, luego vivo. luego existo. Vivo, tiene que Existo, haber una causa. luego vivo. Si esta causa Vivo, existe, tiene que haber una causa. está fuera de mí. Si esta causa existe, está fuera de mí, que y esa tiene que fuerza, trascender esa fuera de causa mí, fuera de mí, concluyo tiene que ser que Dios. esa fuerza, Los esa filósofos, causa fuera de mí, tiene los que ser Dios. filósofos, Los de la época de oro de la filósofos, filosofía, los filósofos, 250 años antes de de la época de oro de la a través de la filosofía, lógica, llegaron al 250 años antes conocimiento de de Dios. Cristo, a través de la lógica llegaron al conocimiento de Pero Dios. los filósofos del siglo XX, Freud, ateo. Pero los filósofos del siglo XX, Freud, Friedrich Nietzsche, ateo. Jean-Paul Sartre, Friedrich Nietzsche, Ingersoll, ateo. Jean-Paul Y Sartre, todos los filósofos ateo. del siglo Ingersoll, XX, ateo. Y todos los filósofos del siglo XX que fueron ateos, se jactaron de ser más inteligentes que Sócrates, Platón y Demóstenes, que profirieron que ellos de alguna forma creían, no sabían que Dios, pero que llegaron a la conclusión que existe un Dios por la conciencia que tienen de sí mismos. Pregunta a estos ateos, ¿ustedes consideran una clase de filosofía? Ustedes Me encanta preguntarles esto. Ustedes muchachos creen que los filósofos del siglo XX, que son ateos y los padrinos de todos ustedes, eran más inteligentes que los ¿Qué nos indica esto? Que la filosofía no ha evolucionado. ¿Qué nos indica esto? Que la filosofía no ha evolucionado, va en retroceso. Y en quinto lugar, la búsqueda por descubrir la verdad. Y en quinto lugar, la búsqueda por descubrir la verdad. Esta es la historia de las religiones y las filosofías. Esta es la historia de las religiones y las filosofías. Buscando y buscando. ¿Por qué? Porque tenemos la conciencia de que hay una verdad. ¿Por qué? Porque tenemos la conciencia de que hay una verdad y la buscamos, desgraciadamente, en los lugares equivocados. Has llegado. Cuando te enfrentas con Jesucristo, has llegado al final de tu búsqueda. Dios, al venir a Jesús, al venir a Jesús, restaurará tu alma. Comenzará a trabajar en tu vida y en tu mente. Comenzará en la mente a trabajar en tu vida y en tu mente. En la mente es el campo de la batalla entre el bien y entre el mal. Aquí Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, Romanos 12:2. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación, que significa volver renovación, a ser nuevo. Renovar es volver a ser nuevo. Renovar es volver a ser nuevo. Fíjense lo que dice Romanos 12:2. Cuando tú renuevas tu mente, comprobarás. Cuando tú renuevas tu mente, comprobarás su voluntad tres cosas es agradable. 1, 2. Su voluntad es agradable. 1, 2. Buenas y Hermano 3 Armando, es ¿con quién me perfecta. voy a casar? Hermano Armando, ¿con quién me voy a casar? Margarita, ¿estás memorizando, Margarita, por lo menos a la semana? Chinchita, 10 versículos por lo menos a la semana. ¿A qué universidad quiere en septiembre? ¿A qué universidad quiere la palabra por lo menos media hora? ¿Estás viviendo la palabra por lo menos media hora, una hora? Mientras tú no memorices la Biblia, no vas a poner a pensar cuál es en la Biblia, no vas a comprobar cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y te vas a casar, te lo garantizo, con la persona equivocada. Y en segundo lugar, tu vida va a ser un infierno. ¿Por qué? Por tu desidia y tu negligencia. ¿Por qué? Por tu desidia y tu negligencia de poner las cosas espirituales después de lo más importante. Hasta que nosotros no renovemos nuestra manera de pensar. Hasta que nosotros no renovemos nuestra manera de pensar y vivamos en este libro día y noche y pensemos en este libro día y noche, nunca podrás jamás comprobar qué es lo que Dios quiere para tu vida. Oremos. Padre, te damos gracias por haberte convertido en nuestro pastor, porque ahora tú nos das
y has traído nuestra vida, ahora tú nos das y has traído nuestra vida, la provisión garantizada que nunca, y la provisión garantizada que nunca nada nos faltará. Has traído y estás comenzando a hacernos descansar. Has traído y estás comenzando a hacernos descansar en delicados pastos. En delicados pastos. Junto a aguas de reposo nos pastoreas. Junto a aguas de reposo nos pastoreas. Y por primera vez en nuestra vida. Y por primera vez en nuestra vida. A descubrir que hay algo que nos descubrir que hay algo que nos satisface. Sin Cristo el ser humano anda buscando de mujer en mujer, de hombre en hombre, de mujer en mujer, de droga en hombre en hombre, de botella en droga, de botella en botella, de filosofía en filosofía, de cine en cine, de filosofía en filosofía, de cine en cine, de teatro en teatro, su alma sin llenar, ni satisfacer su alma, ni lo que en esta tarde hemos escuchado, en esta tarde hemos escuchado de tu palabra. La necesidad más profunda del alma humana, la necesidad más profunda del alma humana es tener a Dios, porque fuimos creados para Dios, porque fuimos creados para Dios. Y no habrá nada en esta vida, y no habrá nada en esta vida más que pueda llenarte más que Él. Ahora, Señor, nos has comenzado a restaurar nuestra alma, nuestra mente. Porque en el Espíritu somos ya nuevas criaturas. Porque en el Espíritu somos ya nuevas criaturas, pero nuestra mente, nuestra alma necesita restauración. Nuestra alma necesita restauración. Y en la medida en la que te permitamos, porque eres tú el restaurador de Dios. Porque eres tú el restaurador. Trabajar en nuestra mente, trabajar en nuestra Biblia, pensando la Biblia, pensaremos diferente. Tendremos más comprensión de las cosas, de las cosas profundas de la Biblia. Seremos sensibles a lo que sucede políticamente, y filosóficamente en el mundo. Nuestros pensamientos necesitan amoldarse, a la mente de Dios, para que pueda ampliarse nuestro criterio, aumentar nuestro discernimiento entre el bien y entre el mal, saber distinguir las falsas voces, los falsos libros, los falsas filosofías, las falsas filosofías del mundo, según los movimientos del mundo, y no se Padre, gracias por la Biblia. Padre, gracias por el instrumento que tú escogiste para nuestra restauración. En esta tarde, si hay alguna persona, que quiera entregarle su vida, a Jesús, el Hijo de Dios, que dio su vida por ti en una cruz, y derramó su sangre al abrir sus manos, que te ama, para decirte que te ama y que anhela cambiar tu manera de pensar, y que anhela sanar y restaurar tus traumas, tus complejos, tus ansiedades de la vida. Él quiere una restauración total en nuestra mente, para que tengamos una mente victoriosa, que nada ni nada pueda detenernos, ningún enemigo nos pueda hacer frente durante todos los días. En Él hemos confiado. Porque en Él hemos confiado. Si tú quieres en esta tarde invitar a Cristo a tu vida, por ahí desde tu lugar, dile estas palabras. Señor mío y Dios mío, en esta tarde he comprendido que tu Hijo Jesucristo vino a buscarme, pues estaba perdida. Y te doy gracias por haberme encontrado, y por haberme llamado en este momento, a ser parte de tu rebaño, y a vivir para ti. Oh Dios, cuánto te necesito, y cuánto me has hecho falta. Y en esta tarde te pido que entres a mi corazón, como mi Señor y mi Salvador. El valor que necesito para vivir para ti, tú me lo darás. Me arrepiento de todos mis pecados, y creo que tú eres el Mesías. En la cruz diste tu vida, tu sangre, que a los 3 días te levantaste entre los muertos, para rogar que mi fe no falte hasta el día de mi muerte. Te doy gracias, Cristo, por entrar a mi corazón en este momento, aceptarme tal como soy de pecado. Cámbiame y restáurame, para tu gloria eterna. Bendito Jesús. Amén.